Estamos de vuelta en Artes y Oficios de Radio USACH y como les comentaba al inicio del programa, septiembre siempre ha sido un mes complejo para los chilenos y chilenas, pensando que una semana después de la conmemoración del golpe de Estado celebramos las fiestas patrias con todo lo que eso conlleva. En medio de este mes también aparecen algunos cuestionamientos como ¿qué significa ser chileno? ¿Cómo es un chileno o chilena? Y para responder esta pregunta hoy en Artes y Oficios queremos hacer un ejercicio no desde la sociología ni tampoco desde la antropología necesariamente, sino que desde el cine de Raúl Ruiz. Esto también a partir de que este 2024 se han levantado distintas acciones en torno a la figura de Ruiz. Por ejemplo, en julio, para el mes de su natalicio, se organizó el ciclo El Cine de Retorno de Raúl Ruiz en la Cineteca Nacional. Y además, este año se han publicado 2 libros acerca de Ruiz. En primera instancia, Ruiz de lejos y también Escritos repartidos. Y para profundizar un poquito más en esta discusión, el día de hoy ya nos acompaña acá Jenny Cáceres, periodista de la Universidad de Chile y crítica de cine. Además ha escrito en los diarios La Época y El Mercurio. Fue editora de la sección Cultura de la revista ¿Qué pasa? Y en 2019 publicó el libro Los años chilenos de Raúl Ruiz en Editorial Catalonia, el cual fue ganador del premio Escrituras de la Memoria 2020 del Ministerio de las Culturas. ¿Cómo estás, Jenny? Bienvenida. Muy feliz acá, gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy, sobre todo como para dilucidar un poco esta discusión que, como yo lo comentaba, ha tenido respuestas desde la sociología, por un lado. Hay un libro de Jorge Larraín que habla como de la identidad chilena, y siempre también cruzaba como con estos procesos post-dictadura, como cómo se ha visto la identidad también permeada por los distintos sucesos sociales que ha vivido nuestro país, pero como este es un programa también de cultura, queríamos abordarlo desde la mirada de Raúl Ruiz, sobre todo, que es un cineasta que, para la gente que quizás no conoce tanto, por ejemplo, a mí me pasó que yo me acerqué a la figura de Raúl Ruiz mediante la música, como te comentaba en off. Gracias a la música de Diego Lorenzini conocí un poco más de la obra de Ruiz y a partir de ello me fui dando cuenta de finalmente como este ejercicio de búsqueda de identidad que hace. Y en ese sentido, para partir un poco de la conversación, quería preguntarte cuál fue como tu proceso de búsqueda, como qué cosas te llamaron la atención de Raúl Ruiz para después finalmente escribir este libro. Bueno, la primera película que yo vi de Raúl Ruiz fue Palomita Blanca, que se filma en el 73. Además, con toda esa carga simbólica, ¿no? A pocos meses antes del golpe, pero una película que queda guardada, muy, muy simbólica de todo lo que pasó, queda guardada y no se sabía si estaba perdida o no. Está en las bodegas de Chile Films y finalmente se encuentra y se estrena el año 92. ¿Ya? Y que es mi primer año de universidad, además. No saquen cuenta. No saquen cuenta cuán viejas son. Bueno, y para mí fue un impacto porque era una película en que la gente hablaba, a propósito del tema que estamos hablando, ¿no? De la chilenidad, de que se nos viene el 18, de que ser chileno. Era una película justamente que los personajes hablaban en chileno. Uno tanto tiempo acostumbrado a más, estamos hablando inicio de los 90, recién volviendo a la democracia, después yo nací y me crié en dictadura. Durante todo ese tiempo no había mucha producción de cine nacional. La producción audiovisual básicamente se remitía a la tele, ficción, en el caso de ficción, las teleseries. Entonces, eso era como un poco lo que uno estaba acostumbrado a ver. Entonces, enfrentaste con esta película, que como les digo, está filmada en el 73, para los que no han visto La Palomita Blanca, que es una película que se basa en un libro de Lafourcade, que lo publican justamente en los inicios de los 70, fue un hit. Sí. Fue un hit. Se ambienta, de hecho, en el año 70 la película, ¿ya? Previo a las elecciones de 1970, donde sale ganador Allende. Entonces ese es el contexto de enfrentarte a esta película que hablaban en chileno y además con una realidad que era el Chile de la OP, que como te digo yo, que me crié en dictadura, era algo de lo que no se hablaba. Ahora, hoy en día, bueno, han pasado tanto tiempo, ¿no? Distintos aniversarios del golpe. Para los 40 años se habló harto. Salieron muchas más cosas a la luz. Para los 50 años ya también. Pero te estoy hablando, inicio de los 90, no
De verdad era algo que no se hablaba mucho y por eso para mí fue una conmoción la película, porque realmente era un Chile que yo no conocía. Claro. Y fue como choqueante igual darte cuenta finalmente de que este producto llevó tanto tiempo ahí resguardado y que tuvo el estreno en los 90 y que trae también un poquito como de toda esta identidad y todo lo que estaba pasando en ese momento, cómo la gente se vestía, cómo la gente hablaba, claro, cómo articulaba la forma de hablar. Claro, por supuesto, también. Porque más allá por eso explico un poco de que la película está ambientada durante las elecciones del 70, fue filmada en el 73, pero más allá incluso de ese contexto político, claro, tú la ves y es un documento sociológico, incluso se podría decir, de cómo era el Chile de ese entonces, ¿no? Un poco lo que tú dices, de la vestimenta, del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje, que es algo muy importante en esto que yo llamo el Ruiz de los años chilenos, ¿no? Que mi libro, que yo hablo, un poco redundante el título, ¿no? Hay un juego ahí, pero es los años chilenos porque es un libro que termina hasta Diálogo de Exiliados, que es la primera película que él filma cuando se va al exilio en París, en el 74, pero que sin embargo tiene mucho que ver con las otras películas, ¿no? Entonces, claro, está todo bastante conectado, ¿no? Con esta cosa de la chilenidad. Claro, quería quedarme en particular con eso, como con ese rescate del lenguaje finalmente que hace, porque una de las cosas que yo leía, por ejemplo, en algunas entrevistas que están compiladas de Raúl Ruiz, es que él comentaba ahí, por ejemplo, que él no hacía que los actores o actrices empaquetaran el lenguaje, sino que dejaran que fluyera, o sea, que se ensayara, por supuesto, porque estamos haciendo una película, una cosa seria, pero que no se empaquetara tanto, no fuera como tan pacato, tan como seco, tan cortante, que es algo que, por ejemplo, para las personas que nacimos como post-dictadura, nos pasó mucho el momento de ver películas o de leer traducciones de libros al español, como con este lenguaje poco chileno finalmente, como que se trataba de borrar un poquito esa manera de hablar que tiene toda su particularidad finalmente, que es como una de las formas de identidad nacional. Ahí en ese sentido quería preguntarte como finalmente cuál es el valor de ese gesto cultural que hace Ruiz en el cine, no solamente en esas películas, sino que también a lo largo de todo su trabajo. Claro, Ruiz habla que yo creo que sería una buena definición de la chilenidad, ¿no? A propósito del habla chilena y del ser chileno, del irse por las ramas, derecho a lo esencial. Yeah. Porque él dice eso, que el habla chilena tiene eso, ¿no? Que como que uno se da vuelta, no dice las cosas directamente, ¿ah? Justamente se va por las ramas. Y, por ejemplo, a él le tocó después trabajar y filmar con el lenguaje francés, que es una cosa mucho, como él decía, mucho más cartesiana, mucho más estructurada. Todo lo contrario de esta diversidad chilena. Claro, lo que tú me preguntas, por supuesto que es muy importante, yo lo llamo su primera película, que es Los Tres Tristes Tigres, que es del año 68. Es una película que él dedica, en su dedicatoria ya yo digo que es un gesto de chilenidad y a la vez como un manifiesto, uno podría decir, o declaración de intenciones. Se lo dedica a Colo Colo, un club popular, a Joaquín Edwards Bello, escritor, cronista chileno muy importante, que se suicida como en la fecha en que filma la película, y a Nicanor Parra. Y bueno, y el gesto a Nicanor Parra tiene que ver mucho que ver con esto que hablamos del lenguaje, ¿no? Nicanor Parra, que justamente con su antipoesía busca un poco ir por el lado contrario justamente de la poesía más clásica, por el lado de Neruda, ¿no? Si no quisiera explicarlo así como en simple, ¿no? Y bueno, y en el caso de Ruiz, este rescate, claro, se da con actuaciones justamente que parece que estuvieran, tiene esa riqueza Ruiz, ¿no? Que parece que los actores estuvieran como conversando en el living de su casa. Ahora, una cosa interesante, por ejemplo, de esta película, que está de Los Tigres, Los Tres Tristes Tigres, está basada en una obra de teatro de Alejandro Siviken, ¿no? Dramaturgo muy importante que murió hace poquito, y los actores que participan
actores muy importantes del teatro chileno, no solo del cine chileno y de las teleseries, quizás se los conoce más por eso. Por ejemplo, está Luis Alarcón, Jaime Badel, la Delfina Guzmán, que son los más conocidos porque actuaron en la tele, pero también Chenda Román, Nelson Villagra. Ellos habían participado en la versión teatral, digamos. Entonces tenían ese training. Ahora Ruiz hace, por supuesto, una adaptación de la obra de teatro y le agrega cosas muy de Ruiz. Pero lo que voy es que esta forma de actuar que tenían estos actores, que digamos son actores que participan en varios proyectos de Ruiz de esos años, y que además él conoce en Concepción a inicio de los 60 en un taller de escritores. Porque estos actores eran parte del teatro de la Universidad de Concepción, el TUC, que es una compañía que después se termina con el golpe y también se desconoce que el legado de esa compañía, algo que yo quise rescatar en el libro también. Entonces, estamos hablando que eran actores de teatro súper fogueados, pero sin embargo Ruiz logra que ellos, y ellos además tenían esa impronta teatral de no ser actores tan académicos, por decirlo, claro, ¿no? Sino que ellos también, un poco se habla del grado cero de la actuación, que era también se habla de la forma de actuar a lo pinquista, que venía esa tradición del TUC, del Teatro de la Universidad de Concepción. Claro que no cosa no tan impostada y que suena como natural, y eso es lo que logra Ruiz en estas películas, y pongo como ejemplo a los Tres Tristes Tigres, ¿no? Y que justamente retrata eso que yo hablaba de esto, de esta habla chilena que se va por las ramas, ¿no? Que a veces somos tan dispersos para hablar los chilenos. Me incluyo. Sí, yo creo que algo que cruza y trasciende finalmente. Esto me cuesta, sí, les aseguro que soy mejor escribiendo que hablando. Espero que esto igual te sirva para tu entrevista. No, pero eso, ¿no? Tú que haces entrevistas te debes dar cuenta eso de que hablamos raro los chilenos, ¿no? Somos un poco dispersos, y uno tiende a ser como tautológico igual, como que parte en un lugar y vuelve, pero después de 3 vueltas. Y creo que también lo ligo como con cosas que hablan también mucho los músicos, que finalmente todas esas vueltas construyen finalmente como el relato y la narración chilena, como entre todo eso finalmente también sale que finalmente somos tan buenos para escribir o tan buenos para leer, como que es como parte de la idiosincrasia también podríamos decir de alguna manera. Jenny, comentabas lo que me acabas de decir, que finalmente en esta película Ruiz también agrega muchos elementos muy Ruiz, como cuáles son finalmente esos elementos, cómo nosotros los podemos identificar, por ejemplo, si no conocemos tanto el cine de Raúl Ruiz. Por ejemplo, una parte que agrega Ruiz es que estos personajes se van de copas, se van a los bares, y algo que también hace Ruiz y que fue muy mal visto en el momento del estreno de la película. Muestra estos personajes, digamos, son como de la bohemia santiaguina, pero son un poco outsiders, digamos, no son artistas ni precisamente escritores. Y los lleva a los bares de mala muerte, un poco a los cuales iba Ruiz con sus amigos. Y eso, de hecho, en el momento del estreno fue como, oye, pero qué mala imagen, poco menos del país, ¿no? Que está... Como que estamos proyectando. Claro, y por supuesto se comen mucho y se curan, y se curan y se toma mucho vino, por ejemplo, en la película, ¿no? Ya a propósito que estamos en la previa del 18. Y eso Ruiz lo rescata y lo retrata justamente como parte de nuestro modo yo diría, de relacionarnos, ¿no? Es parte de esa dinámica o de las cosas no dichas, o de que en las comidas, o que en la tomatera, porque los personajes justamente los muestra en van por distintos bares, una larga tomatera, y como en esta tomatera van pasando cosas, y como que hay pelea entre estos amigos, ¿me entiendes tú? O sea... Claro, como encuentros y desencuentros también entre medio, ¿no? Exacto. Y tú sientes que finalmente ahí
se plasma como este ser chileno, como esta esencia chilena, no solamente en esta película, sino que también en otras realizadas por Ruiz? Sin duda, sin duda. Yo, bueno, no solo porque escribí este libro centrado en esta época, ¿no? De los años chilenos, que como te digo, son los años 60 y 70. ¿Eh? Yo digo que el libro es una crónica de cómo se hacía cine en esos años, pero además de cómo era la cultura en Chile, justamente por lo que yo te comentaba al principio, de que es un periodo de que viene la dictadura y después como que no se habla mucho, hay cosas que no se saben. Por ejemplo, el teatro, siempre se habla del teatro de la Universidad de Chile, el teatro experimental, el teatro de ensayo de la Católica, pero de este TUC de Concepción, que fue súper importante, como que nadie tiene idea. Además de Conce, es de provincia. Bueno, pero, viste, ya me fui yo por las ramas. Bueno, pero volviendo a la pregunta de, claro, estas películas también nadie dijo nada, que ahí sigue como unos escritores que, digamos, podrían ser amigos de Ruiz. También en Noches de Bohemia, la misma Palomita Blanca y Diálogos Exiliados, por nombrar como las más importantes. Yo digo que son un fiel retrato de lo que es nuestra idiosincrasia y que deberían verse, yo creo, en los colegios, así como hay lectura obligatoria chilena. Sin duda que son películas que nos sirven mucho para entendernos y que no han perdido vigencia, además, yo creo. Eso mismo te quería preguntar, como ¿qué tan importante es también esa trascendencia? Como son obras que se realizaron hace varios años atrás y que finalmente siguen teniendo este impacto en vernos reflejados en una pantalla, que igual es un ejercicio interesante y también es complejo, como verse en la pantalla, verse con todas estas manías, por ejemplo, que tenemos los chilenos y chilenas, y cómo también esa cultura es compartida hacia los demás, que es lo que comentábamos anteriormente, como cómo vaya a mostrar a una persona tomando en distintos bares, pero eso finalmente es como parte de las cosas que pasan también en un país como Chile. Sí, sin duda, yo creo que son películas que están muy vigentes, y claro, Ruiz, yo creo que lo que hace un poco es, y por eso cuando se estrenó Los Tigres el año 68, para algunas personas les molestó mucho porque es un espejo muy incómodo. A veces uno no quiere verse así, no es como la cara bonita. Uno de los personajes de Los Tigres, que interpreta Nelson Villagra, gran actor nacional, que bueno, ahora vive en el extranjero, quizás las nuevas generaciones no lo conozcan. Él también fue el Chacal de Nahuel Toro, estuvo en el Chacal de Nahuel Toro de Miguel Litín, otra película emblemática de los años 60. El personaje de Nelson Villagra, por ejemplo, yo decía que es un outsider, un tipo que uno no sabe muy bien lo que hace, tiene como trabajitos, lo que hoy en día sería un poco el junior. Y el tipo en un momento de la película explota, y explota con mucha violencia, y también yo creo que es una cuestión muy chilena, ¿no? Bueno, hay lecturas incluso más osadas que hablan de que casi esto es como una prefigura el golpe, ¿no? Pero hay una cosa también de ese chileno y que, bueno, alimentado por el alcohol, y de esta cosa que explota, ¿no? De una cosa que está contenida, que este hombre que está frustrado, que tiene un jefe muy arribista, que lo interpreta Jaime Badel, que lo trata mal. Y llega un momento en que este tipo, el personaje de Nelson Villagra, explota y le da una pateadura así tremenda y muy violenta al personaje. Sí, pues, y es una escena icónica igual, como que está el extracto ahí en YouTube, uno lo puede revisar millones de veces. Es icónica, además la firma, Los Tigres también tienen la particularidad que formalmente, digamos, me refiero al lenguaje del cine, a cómo está filmada con cámara en mano, que es algo que hoy en día nos parece tan obvio, pero en ese entonces no lo era tanto. Sí, pues sí. Y esta escena que te digo de la pateadura, por ejemplo, lo hace con una cámara fija. Es una de las pocas escenas de la película que se filma con está como con un trípode, por decirlo.
Y claro, entonces es otro el sentido. Tú sabes que ahí hay un quiebre. Claro. De hecho, hay un quiebre ahí en la película. Siempre como contracorriente igual, como ya, en vez de se espera esto, voy a hacer lo contrario también. Claro, pero yo creo que, por ejemplo, este personaje de Nelson Villagra, Los Tigres, esta violencia contenida que de repente explota, yo creo que nos interpela hoy en día, ¿no? Uh-huh. Claro, así como hay gente que habla del golpe, no sé, el estallido, no sé, ya, así como ya me estoy yendo al chancho. Así, pero son como paralelos posibles. Pero no sé, hay algo, yo creo que uno lo puede extrapolar a distintos escenarios de la sociedad chilena, de la realidad chilena, ¿no? Uh-huh. Esta explosión de violencia, que algo que está ahí como una olla a presión y que de repente explota. Uh-huh. Eso también yo creo que es muy chileno. Uh-huh. Jenny, nos van quedando pocos minutos de esta entrevista, se nos ha ido volando, y ya para ir cerrando quería preguntarte un poco también por el concepto que habla Ruiz de este surreachilismo, como ¿qué tiene de surreal también la cultura chilena reflejada en las películas de Ruiz? Sí, bueno, ahí yo no lo encuentro tan, discrepo un poco esas interpretaciones tan surrealistas, Ruiz. Uh-huh. Pero claro, yo creo que se lo puede tomar por el lado de que también pasan cosas muy chistosas, por ejemplo, del humor. Uh-huh. Del humor, por ejemplo, en Palomita Blanca. Palomita Blanca tiene unos diálogos, justamente a propósito de estos diálogos incoherentes que tenemos los chilenos, y que uno los ve ahora y se mata de la risa, ¿no? También, yo creo que por ese lado se podría dar esa interpretación más surrealista, ¿no? Uh-huh. Pero como te digo, yo creo que lo fundamental es el lenguaje. Yo creo que siempre digo que Ruiz es un director que sabe escuchar muy bien. Y eso es algo que no es tan fácil. Parece tan fácil, pero no todos los cineastas chilenos lo logran, justamente por lo difícil esto, lo que hablamos, de que hablamos tan mal o tan dispersos. Ya para ir cerrando, porque nos quedan muy pocos minutos. Dale. Sobre todo para aquellas personas y aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que no conocen nada del cine de Ruiz, ¿cuál consideras tú que debe ser una de las películas por las cuales uno puede partir dentro de la filmografía que tiene? Yo partiría por Los Tigres, que se puede ver. La Cinemateca Francesa restauró la película. Si usted pone Cinemateca Francesa, Tres Tigres, hay una versión restaurada online. Uh-huh. De eso, que uno puede buscarla. Y recientemente también en Onda Media, por ejemplo, hay varias películas que se han restaurado, por ejemplo, rescatado El realismo socialista, uh-huh, que es una película que Ruiz filma entre el 72 y 73. Es una película que se rescató el año pasado, lo rescató Valeria Sarmiento, la viuda de Ruiz, y es una película es una crónica que presagia mucho el golpe, por ejemplo. Yeah. Es una película de las películas que yo llamo políticas de Ruiz. Ruiz era un hombre de izquierda, del Partido Socialista. Uh-huh. Y él muestra toda esa tensión, por ejemplo, esta película. Esa película ahora está disponible en Onda Media, y también tiene mucha vigencia y actualidad. Súper. Entonces, con esos dos recomendados ahí para partir también en la filmografía de Ruiz. Jenny, para ahora sí cerrar, ¿dónde podemos encontrar tu libro también? Si hay aquellas personas que nos escucharon la 94.5 que eran entusiasmados y quieren conocer también del cine de Ruiz, sobre todo acá en nuestro país. Bueno, debería estar en algunas librerías. Bueno, si no, de todas maneras en librería Catalonia. Súper. Uh-huh. Y también online en librería Catalonia. Y de todas maneras se debería encontrar. Bacán. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Nos quedan muchos temas pendientes. Sí, con Ruiz siempre quedan ganas
seguir hablando, pero bueno, salud. Sí. Salud por don Raúl, ya que estamos en la previa del 18. En la previa de la fiesta. Bueno, muchas gracias, Jenny, por habernos acompañado el día de hoy acá en Artes y Oficios. Te esperamos para las próximas semanas. Igual podríamos seguir conversando de Ruiz. Ahí queda la invitación. Bacán. Nos vamos ahora en breve a una canción, porque como yo les comentaba, una forma de acercarme a la cinematografía de Ruiz fue gracias a Diego Lorenzini. Y a propósito de él, vamos a irnos a escuchar la canción Pelado el Chancho de Diego Lorenzini acá en Artes y Oficios. Y a la vuelta conversamos junto a Florencia Río Seco, nuestra columnista de artes escénicas.